Ahora voy a comenzar a grabar. Bueno, este último encuentro, yo lo llamé formas de intervenciones en grupos, organizaciones e instituciones. En realidad el título es ostentoso, pero en realidad lo que quería era, lo que pretendía era hacer una especie de cierre de todo básicamente de la unidad 4 de la asignatura. Muchos de estos temas, o mucho de lo que vamos a hablar, o casi todo lo que vamos a hablar ahora, vamos a verlo, ustedes los van a ver en el segundo cuatrimestre, correspondería también o parcialmente al análisis institucional, y básicamente los psicosociólogos y los analistas institucionales compartimos toda una práctica, digamos, si se quiere así, y bueno, yo para empezar traté de sintetizar eso en dos conceptos. Primero, el de analizar. El concepto de analizar viene de la química, ¿sí? Y hace referencia a disolver en las partes un todo para poder verlo mejor y para poder examinarlo. Digamos, yo les puse algunas referencias químicas, por ejemplo, Lavoisier, digamos, y de ahí viene el concepto de analizador, que es muy utilizado en el análisis institucional y que nosotros nos referimos básicamente con las técnicas a la misma cosa o tenemos la misma referencia, aunque no usemos la palabra analizador. Después ya en el campo de la psicología sí, lo utilizó Pavlov, pero básicamente lo utiliza, o lo que a ustedes les va a interesar es la idea de analizador, como la usa Luró, y la idea de análisis multireferencial, como lo utiliza Arduino. Esto corresponde al segundo cuatrimestre, al segundo semestre, y de alguna manera era solo para abrir, digamos, un poco la clase hacia lo que es el segundo cuatrimestre del análisis institucional. Sí, a nosotros o para nosotros esto de analizar o la idea de analizador desde la psicosociología está muy emparentado con las ideas de desarrollo y con las ideas de cambio que vienen desde las teorizaciones de Kurt Lewin y más puntualmente con lo que nosotros veníamos viendo de Edgar Stein, ¿sí? Que tiene una corriente que se llama desarrollo organizacional. Y el segundo concepto tiene que ver con la palabra intervenir, con el concepto de intervención y con la idea de intervenir, la referencia que ustedes van a tener o que siempre van a tener, un segundo, que van a tener es la referencia de Jack Arduino. Este es el texto, ustedes lo tienen en el cuadernillo y lo van a tener en el cuadernillo. Para Arduino, intervenir es, bueno, entre las muchas definiciones, o en la primera definición es venir entre, o sea, estar entre dos procesos, dos espacios, dos cosas, y básicamente tiene que ver con una otra acepción que tiene que ver con mediar, y que para mí, o para la parte de la psicosociología o de las organizaciones, yo acá lo marqué en negrita, tiene que ver con esta idea de que puede servir una intervención o algo que sea una intervención, sirve como un mecanismo regulador o puede ser un mecanismo que se transforme en un mecanismo regulador. Eh, esta idea o tratar de transmitir esta idea tiene que ver con que muchas veces las funciones de regulación, lo que nosotros hablamos cuando empezamos los encuentros, digamos, de esto de las tres actividades, esta de producción de un bien o un servicio, la de mantenimiento interno y la de relación con el entorno, esto del mantenimiento interno o de cómo se regula una organización o cuál es la regulación o la autorregulación que puede tener una organización, tiene que ver con con este tipo de mecanismos, con mecanismos reguladores que se podemos considerar mecanismos reguladores internos de la organización. Y para mí me pareció interesante de Arduino. Ustedes lo van a ver más detalladamente, seguramente con Romina Catania en el segundo semestre. Lo segundo del mismo texto de Arduino es que depende de esta definición de objeto, se puede entender que hay, depende cómo uno define el objeto de la intervención o el objeto al cual uno quiere intervenir,
sea un grupo, sea una organización o sea una institución, esto conlleva dos ideas o arrastra dos ideas. La primera sí, la principal tiene que ver, no sé la principal. La primera tiene que ver con la toma de un partido científico, digamos, con la toma de un episteme o con la definición de teorías, y la segunda tiene que ver con una producción ideológica o con el producto de una ideología o de las ideologías subyacentes de ese momento. Estos dos conceptos, ¿no? Analizar e intervenir, ustedes los van a encontrar en todo o en casi todos los textos, tanto de psicosociología y de análisis institucional, que como os dije, el encuentro de la semana pasada, un poco cuando van a la práctica, digamos, nadie les pregunta, nadie les va a preguntar nunca si ustedes son psicosociólogos o analistas institucionales. Esa definición tiene mucho más que ver con la academia o con la producción de conocimiento en el ámbito académico que en el resto del mundo o con el resto de las organizaciones. ¿Se entiende? Bueno, una vez pasado esto, una vez dicho esto, pasaría ya a un poco, quiero establecer también que en esta unidad, en la unidad 4, bueno, el texto de Arroyo, que ustedes ya vieron, pero también está el texto de Blecher, bueno, el de Petit que vimos la clase pasada, y este texto de Blecher, que es Psicohigiene y Psicología Institucional, en la unidad 2 del texto, que se llama Psicohigiene y Psicología Institucional, digamos, comienza haciendo una doble acepción del término institución, del término organización, haciendo una diferenciación bastante vieja para mi gusto y bastante perimida, que al día de hoy ya creo que nadie o no se conserva mucho, pero que ustedes seguramente lo van a encontrar o la van a encontrar repetida muchas veces. Y bueno, me parece que es interesante porque en la primera parte del texto él hace todo un recorrido de lo que significa ser psicólogo y de lo que significa ser psicólogo en este momento, digamos, y subraya esto del pasaje de lo individual a lo social, que particularmente nosotros vamos a marcar en esto de diferenciar los ámbitos. Creo que esto un poco ya lo vimos, pero Blecher diferencia 4 ámbitos: el psicosocial, que correspondería no totalmente con el individuo; el sociodinámico, que correspondería, aunque no totalmente, con el grupo; el institucional, que correspondería más o menos con el organizacional; y el comunitario. ¿Sí? Y bueno, perdón, se me fue al final de la Power. Y luego de eso, él presenta este esquema, donde dice que en realidad la psicología fue desarrollándose y fue ganando, o fue enriqueciéndose, que sería la flecha que ustedes tienen arriba, digamos, desde lo individual a lo social, ¿sí? Y que ahora retoma, o que en el contexto de una práctica retoma y vuelve para conceptualizar, por decirlo así, más precisamente, cada uno de estos ámbitos. Y yo lo traigo a colación acá porque cuando nosotros hablamos de intervención, este esquema nos da claramente cuáles son las posibilidades, o cuáles serían las posibilidades de intervenir que los psicólogos tenemos desde este lugar, ¿no? Y yo marqué cada uno de estos ámbitos, ¿no? El psicosocial, sociodinámico, el institucional y el comunitario, y que a su vez cada uno de ellos implica el inmediato superior. O sea, no se puede hablar del psicosocial sin hablar del sociodinámico, o sea, no se puede hablar de A sin hablar de B, no se puede hablar de B sin hablar de C, y no se puede hablar de C sin hablar de D. Esto, o esta idea de presentar esquemáticamente esto que Blecher nos dice, creo que nos ayuda a nosotros a entender por qué, bueno, en términos de Arduino, un análisis puede ser multivariado, y básicamente nosotros cuando conceptualizamos esto que vamos a ver ahora, el desarrollo organizacional, cómo en verdad cada una de estas áreas, cada uno de estos ámbitos implica al inmediato superior.
¿Por qué yo señalo esto y por qué, quiero caer en el hincapié, quiero hacer hincapié en esto? Porque muchas veces, o van a encontrar en muchos textos, muchos comentarios, etcétera, etcétera, que uno salta, por ejemplo, del área A, del individuo, de la organización, y no habla o deja muy por arriba o no señala lo que son los grupos de trabajo, los grupos afectivos, los grupos humanos en general, o muchas veces, y esto es bastante típico en el periodismo, en los politicólogos, etcétera, etcétera, que hablan de las personas y luego hablan de la sociedad, o sea, hablan de A y saltan a D y no hablan ni de B ni de C. ¿Se entiende lo que digo? Y esto creo que hace a una confusión y no aporta o no aporta lo que debería aportar en el esclarecimiento de determinadas temáticas. ¿Se entiende? Esto, digamos, cuando nosotros analizamos y cuando nosotros intervenimos tenemos que tener cuidado con esto. Y esto es, digamos, desde Blecher en adelante algo que todos los psicólogos sociales, pero cualquiera que trabaja en cualquier tipo de organización o institución, debería tener en cuenta. ¿Sí? Y para cerrar un poco esto, yo quería hablar o marcar esto que se llaman las teorías del cambio organizacional. No hay una sola teoría del cambio organizacional, nosotros trabajamos un poco con una de ellas, o yo señalé un poco una de ellas, que es el texto de Edgar Stein, que se llama Psicología de la Organización, digamos que es, bueno, o para mí es sobre el texto con más tengo afinidad de los textos de Stein, pero que bueno, traté de englobar o traté de ver que en verdad ni siquiera puedo decir que es una corriente, es mucho más, son muchas corrientes que todas se pueden englobar dentro de una corriente de cambio organizacional y que tiene dos factores en común. El primero que yo denomino, se engloba dentro de lo que se llamaría una teoría de evaluación de procesos, básicamente de procesos de cambio, y que donde se encuentran que todas las explicaciones tienen que ver con la dinámica. ¿Sí? Esto se encuentra como ciclo vital, como una forma dialéctica, como la evolución de la organización. Y la segunda, que yo puse teoría de la implantación, que es un término muy viejo, más antiguo, pero que tiene que ver con las formas que hacen los psicosociólogos en el campo, o sea, con formas muy específicas en intervención. Muchas veces, cuando uno, por qué este englobamiento? Porque muchas veces cuando uno está en el campo, verdaderamente hace lo que necesita para llevar adelante un análisis y una intervención y verdaderamente no va al libro de Stein o de Page, o etcétera, etcétera, o de Arduino mismo para ver si está haciendo exactamente. Interviene, si se quiere, uno en ese punto muchas veces ecléctico y tiene en cuenta este tipo de generalidades, ¿no? Que todo campo tiene una dinámica o que tiene formas o que nos da la posibilidad de intervenir específicamente y que muchas veces esas intervenciones específicas no son lo que a nosotros nos gustaría o desearíamos hacer, pero bueno, es la forma que tenemos de colaborar, de ayudar y básicamente de producir un cambio. Esta teoría, la teoría del cambio organizacional, se apoya en un viejo texto que yo ya presenté la semana pasada, digamos, que tiene que ver con el método de Kuhn-Levin de investigación-acción. Yo acá abajo le hice un diseño, digamos, y que básicamente la teoría del cambio, o se considera dentro de la teoría del cambio, a este pasaje entre una organización que tiene una situación actual y que a partir de un cambio tiene que llegar a una situación nueva, que es una situación deseada o una situación ideal. Esto muchas veces, no lo puse así, una situación deseada, pero en realidad es una situación ideal, muchas veces no llega a ser. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los contratos? Bueno, digamos, uno intenta instaurar algún tipo de reforma, intenta colaborar, se implica en el campo y trata de dar lo mejor de uno técnicamente y emocionalmente y personalmente, pero muchas veces no termina siendo exactamente lo que uno logró. No termina siendo lo deseado, pero sí
produce una situación nueva. Y creo, vuelvo a esto del método de Lewin, que tiene tres etapas: descongelamiento, cambio y recongelamiento, porque creo que esta es la base de todo, no creo, esta es la base de todas las teorías del cambio organizacional, sea cual fuese la que ustedes quieren practicar o quieran practicar, o la que ustedes estén leyendo, o el día de mañana quieran leer. ¿Sí? ¿Cuál es el problema básico? Bueno, que esta teoría, la teoría del cambio, que yo lo tomo desde el origen de Kurt Lewin, que se llamaba investigación-acción, research action, action research. Lo primero que marca el autor, lo primero que marca Lewin es que cualquier cambio va a producir una barrera que nosotros vamos a denominar resistencia al bar, nosotros y él denomina resistencia al cambio. ¿Entiende? O sea, cuando uno propone un cambio, cuando uno quiere realizar un cambio, sea esto al nivel que sea, a nivel de los grupos, a nivel de las organizaciones o de las instituciones, a nivel de la comunidad, y también cuando uno, esto pasa muchas veces en terapia individual, sobre todo cuando trabajamos en terapia individual, pero somos psicólogos sociales, que intenta proponer un cambio, que intenta consensuar un cambio, o que siente que el otro está produciendo en el discurso un cambio, en ese mismo momento o automáticamente después aparecen estas resistencias o estas barreras, y esto está marcado, bueno, a nivel de los grupos y de las organizaciones, muy bien por los textos de Lewin. Yo les hice una síntesis un poco más moderna y, digamos, siguiendo algunos autores, estas resistencias al cambio se pueden encontrar a tres niveles que tienen que ver con niveles de profundidad. Porque no me extendí demasiado en esto. Sí está como una pirámide en el sentido de un iceberg, digamos, ¿no? Que muchas veces cuando uno propone un cambio hay quien dice no quiero. Cuando empieza o cuando uno quiere profundizar, proponer un cambio, aparece el no puedo, y como una zona más profunda, el no sé, no saber. No saber cómo hacerlo, o no saber cuáles son las consecuencias. Y esto sintetiza un poco estos tipos de barrera, o estos tipos de obstáculo. Cuando en un momento yo creo que les hablé de una experiencia de alimentación, de Kurt Lewin, digamos, de cambio alimentario. Bueno, ahí se habla, en ese texto, digamos, Lewin utiliza muchas pesquisas, muchas investigaciones, esta idea de barrera o resistencia al cambio, y ahí esta barrera en realidad tiene que ver con el gate, digamos, con puertas, o muchas veces lo van a encontrar traducido como portero, no como el portero de un edificio, sino como el portero, como el arquero, como portero, pero en el sentido español del fútbol, ¿no? De los arqueros, de aquellas personas que están atajando, o de aquellas situaciones o aquellas experiencias que están reteniendo, están impidiendo que se produzca el cambio. ¿Sí? Uf, perdón de nuevo. Ahí está. Y después sí, ya un poco más modernos todavía, siguiendo a David, intenta conceptualizar, digamos, lo que es la resistencia al cambio, y dice que hay resistencias que son lógicas, que tienen que ver, ya esto es puntualmente dentro del campo de las organizaciones, resistencias lógicas que tienen que ver con el desacuerdo de los datos, por ejemplo, la recolección de datos. Bueno, yo creo que si tomamos, por ejemplo, lo del coronavirus, vamos a encontrar muchos desacuerdos, digamos. Una resistencia ideológica, que esto tiene más que ver con actitudes, pero que tiene que ver con nuestros propios temores, ¿sí? Y una resistencia que él denomina sociológica. Yo me parece que el término correcto sería socioideológica más que, o socioideológicas políticas, pero bueno, tiene que ver con intereses, normas, valores que están puestos en juego en una resistencia, o en esto que las personas quieren o dicen o hacen cuando nosotros estamos proponiendo, como psicosociólogos, estamos proponiendo un cambio. Y bueno, y después, siguiendo otro autor, otro conjunto de autores, un poco para darles lo que serían las tácticas, que se puede hacer, digamos, ¿no?
6 técnicas que se usan dentro del campo de las organizaciones y que de alguna manera sintetizan muchos trabajos de los últimos, diría, 70 años o 50 o 60 años seguro, digamos, de cómo vencer esas resistencias. No siempre se puede, no siempre proponer un cambio, y aunque uno de antemano sepa cuáles son las resistencias o que se va a encontrar resistencias, no siempre se puede lograr vencer, no siempre se vencen esas resistencias. Muchas veces uno queda absorbido por el propio sistema. Cuando es en el campo de lo público, seguramente por la burocracia, y cuando es en el campo de lo privado, muchas veces por la relación de dependencia económica, pero muchas veces es muy difícil de lograr. Es esto, decíamos, bueno, esto de la organización deseada, la organización nueva, muchas veces se logra a media, muchas veces no se puede lograr. Bueno, pero las 6 técnicas, digamos, que se presentan acá es, primero, la de educar y comunicar. Creo que, bueno, es los cursos de capacitación, sobre todo en company, dentro de la propia compañía, y muchas veces cursos dentro y fuera de la organización sirven para esto. La participación, muchas veces el miedo al cambio tiene que ver con no poder participar o sentirse que uno no está participando de esos cambios, entonces lo nuevo es distante y por ser distante asusta o preocupa. Bueno, darle facilitación, esto tiene mucho que ver, digamos, con determinados tipos de habilidades y de técnicas, de capacitación puntual. Esto se vio mucho, creo que ya en un momento hablamos, con las tecnologías, con los TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Tratar de hacer una negociación, sobre todo con algunos grupos o algunos sectores. Esto tiene mucho que ver con lo político, tiene que ver con lo sindical, tiene que ver con aquellos grupos dentro de una organización que se están sintiendo o se pueden sentir desplazados. La manipulación es horrible, pero yo hice una traducción textual, porque es eso. Muchas veces se puede manipular el cambio haciendo una votación. La participación democrática y el consenso democrático hace muchas veces que uno termina aceptando cosas en las cuales no está de acuerdo, y eso muchas veces se entiende o se ve como una manipulación. Y después directamente la coerción, que puede ser de muchos tipos, tanto físicas como simbólicas, y bueno, entre ellas el dar algún beneficio, desde un parking en una empresa hasta dinero, hasta dinero no contable, como se dice en otros ámbitos, ¿sí? Ok. Y acá para terminar, bueno, digamos, siempre la idea de cambio tiene que ver con una incertidumbre, con un imprevisto, con algo que las organizaciones no están preparadas, y en verdad, más allá de la dificultad que estén teniendo, esquivan hacerlo, no les gusta, y que bueno, esto ustedes saben que es a muchos niveles, como recién estuvimos diciendo, y que llega hasta los niveles. A nivel, digamos, yo no quise tomar la parte del medio ambiente, o, digamos, o el entorno, pero bueno, sí quise incluir dentro de las organizaciones e instituciones lo que se denomina cultura organizacional o clima organizacional, que también son corrientes dentro de la psicosociología. Bueno, recordarle que esto viene del método lewiniano de investigación-acción, que me gustaría que, si algún día tienen tiempo y les gusta, puedan rastrear la bibliografía de Kurt Lewin, que creo que les va a gustar y les va a ser útil. Y bueno, de alguna manera, para cerrar, y un poco haciendo honor a todo este año, a este cuatrimestre al menos, acá les dejo, digamos, ustedes lo van a tener, que esto está grabado, cuando lo vean, todos estos autores y muchísimos autores más, de alguna manera hacen un trabajo en las organizaciones o en los grupos de las organizaciones
a partir de este proceso de cambio, o lo que se denomina en esta estrategia de cambio. Estos son los libros más significativos, algunos de los libros más significativos, y algunos de los autores que ustedes van a encontrar, incluso pueden bajar de internet y pueden acceder cómodamente, tranquilamente. ¿Sí? Me quedan 5 minutos. Voy a salir y les mando el URL, así tenemos una charla a continuación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Salgo y vuelvo a entrar. ¿Ok? Ok, profe. Ahora.